En este video veremos cómo registrar contablemente la nómina de una empresa. Algo que tendremos en cuenta es que además de pagar el sueldo de los empleados, las organizaciones tienen que cumplir con obligaciones adicionales como por ejemplo la remuneración de las vacaciones, aportes a pensión y salud y ciertos deberes específicos que varían de acuerdo con el nivel de sueldo de los empleados, como por ejemplo el auxilio de transporte. Entonces, desde ya viene a nuestra cabeza que si un empleado gana, por decir algo, 1.000.000 de pesos, la empresa incurrirá en gastos o costos mayores a este sueldo básico. Esto es clave dimensionarlo, ya que impacta la estructura de costos o gastos de una compañía. Además, también vale la pena recalcar que los empleados son responsables de ciertas contribuciones, por ejemplo, un porcentaje del aporte a pensiones. Para entender lo que acabo de decir, vamos a liquidar la nómina, es decir, los pagos mensuales que se le hacen a los trabajadores. Camisas Extra Cómodas es una empresa que produce camisas para hombres y mujeres y su nómina está compuesta de la siguiente manera. Tiene 5 empleados. Cada uno de ellos pertenece a una dependencia distinta: administración, producción o ventas. Este factor será clave y lo tendremos en cuenta más adelante en nuestro registro contable. Cada empleado tiene un sueldo básico, es decir, el salario fijo en cada periodo laboral. El subsidio de transporte establecido para 2019 es 97.032 pesos y se aplica a los empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos con el fin de subsidiar el costo de movilización hasta llegar a su lugar de trabajo. Las comisiones son una remuneración variable que depende de rendimientos específicos. Por ejemplo, si un vendedor logra una meta de ventas, se le pagará un porcentaje sobre ese valor. Las horas extra son el tiempo adicional trabajado fuera del horario habitual y estas pueden ser diurnas, en días festivos o dominicales, nocturnas y finalmente nocturnas en festivos o dominicales. En la nómina de Camisas Extra Cómodas, solo Pepe Sánchez trabajó horas extra. El devengado corresponde a la suma de todos los conceptos que hacen parte de la remuneración del empleado: sueldo básico, subsidio de transporte, comisiones y horas extras. La base de los aportes del empleado hace referencia al valor sobre el cual se deben liquidar las deducciones y en esta no se tienen en cuenta el subsidio de transporte. Como se trata de liquidar la nómina y uno de los objetivos será saber cuánto tiene que desembolsar la empresa por concepto de obligaciones laborales, es necesario calcular los aportes que por ley tiene que hacer el empleado, ese trabajador. Y así, este valor será considerado una deducción y la empresa lo descontará directamente. En otras palabras, la empresa será la encargada de recolectar esos aportes para transferirlos posteriormente a las entidades encargadas de manejarlos. El primer aporte que consideraremos es la pensión. Al empleado le corresponde el 4% sobre la base y a la empresa el 12%. Por el momento tendremos en cuenta la parte que le corresponde al empleado. A cada uno de los trabajadores de la empresa se les deduce el 4% de la base entonces. Esto es por concepto de pensión, como se acabó de mencionar. Por ende, la empresa descontará este valor. Para el caso de Pepe Sánchez, este valor es calculado sobre la base que, como se mencionó con anterioridad, no toma en cuenta el subsidio de transporte. Otra deducción es la denominada aporte al fondo de solidaridad, que solo aplica para los salarios superiores a 4 salarios mínimos. Este aporte es un subsidio que se hace a ciertos trabajadores que carecen de recursos para efectuar sus aportes pensionales. Existe una escala de aportes de acuerdo con el sueldo y para nuestro caso tendremos en cuenta el rango de los salarios entre 4 y 16 salarios mínimos. Los trabajadores dentro de esta escala tienen que contribuir el 1% de su base. En nuestro ejemplo particular,
Daniela y Luisa Fernanda serán a las personas que les deduciremos el valor que les corresponde, es decir, el 1% de la base. Los otros trabajadores, por su parte, no tendrán que hacer este aporte porque ganan menos de 4 salarios mínimos. Los aportes en salud también son una deducción. Al empleado le corresponde el 4% sobre su base. Por su parte, la retefuente es una deducción que las empresas le hacen a los trabajadores y este se hace a manera de anticipo del impuesto de renta que se estima que dichos empleados pagarán sobre su renta. Según el estatuto tributario se debe hacer dicha retención teniendo como base una tabla del estatuto tributario y se aplica para los empleados que ganan más de 2.981.000. En nuestro ejemplo, a los trabajadores a los cuales se les hace esta deducción son Luisa Fernanda y Daniel. El neto total que se debe pagar a cada empleado es igual al total de vengado menos las deducciones. Como nos damos cuenta, lo que recibe cada empleado es menor que el total de vengado precisamente porque ya incluye estas deducciones. A continuación, encontramos entonces el resumen de la nómina. Entonces, voy a cambiar de pestaña. Y, como les decía, encontramos el resumen de la nómina dividido por dependencias. Administración, producción, ventas y el total. Ahora, nos falta incluir los costos y gastos adicionales de la empresa. Entonces, veamos en la siguiente tabla. Nos podemos dar cuenta que a la empresa le corresponde hacer aportes en salud del 8.5% sobre la base del empleado. Sin embargo, este aporte no aplica para los empleados de las empresas contribuyentes del impuesto de renta que ganan menos de 10 salarios mínimos. Es decir, si ganan menos de 10 salarios mínimos no se hace esta deducción. En nuestro caso, ningún empleado gana más de 10 salarios mínimos, por consiguiente, no la haremos. Y lo mismo pasa con otros aportes como la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, y en este caso tampoco haremos esas deducciones. Por su parte, cada año se destinan unas fechas para que el empleador dé dotaciones de zapatos y vestimenta a esos empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos y que además llevan laborando en la empresa más de 3 meses. En nuestro caso particular, Pepe es elegible para la dotación y por consiguiente la empresa incurrirá en un gasto de 200.000. Y este es por concepto, desde luego, de esa dotación. Quiere decir que destina un efectivo para comprar la dotación y se la da a Pepe, pero en suma, pues le costó 200.000. Ahora, los anteriores costos, que son los que están relacionados con el área de producción, y los gastos, es decir, los que están relacionados con ventas y administración, fueron causados con exactitud, es decir, se tiene certeza sobre esos montos que les acabo de decir y sobre los plazos. Sin embargo, algunos gastos o costos deben manejarse como provisiones, dado que no hay certeza, sobre todo en los montos. Entonces, contablemente se recurre a una provisión, que no es otra cosa que una estimación. Por ejemplo, las vacaciones, las cesantías, los intereses de cesantías y la prima. Ahora, como nos damos cuenta, la empresa, además de los salarios, tuvo que cumplir con toda su carga prestacional. Así, la empresa, entre salarios, compensaciones extras, vacaciones y prestaciones sociales, tiene una carga de 18.825.533 pesos. Veamos entonces cómo se registrarían de manera general cada uno de estos hechos económicos y después veremos con exactitud el impacto en los estados financieros de la empresa. Lo primero que tendremos en cuenta es que la parte del devengado corresponde a un gasto o un costo de la empresa y una salida a la larga de efectivo. A largo plazo. Igual la empresa va a tener que desembolsar en algún momento el efectivo. Pero ¿qué es importante acá? Es clave entender que si corresponde a administración y ventas es un gasto.
Por ende, irá directamente al estado de resultados. Y si corresponde a producción, es un costo, por consiguiente será parte del inventario de producto en proceso. Veamos qué pasa con las deducciones que se le hacen al empleado. Dado que la empresa es la que las hace o recauda el dinero, pues se convertirá en un pasivo. Y además será menor salida de efectivo porque en vez de pagarle la cantidad completa al empleado, se le paga menos. Por su parte, los aportes de la empresa o los gastos y costos adicionales sí impactarán en alguna medida, si son de administración y ventas, el estado de resultados como un gasto, y los de producción, como se dijo anteriormente, se llevarán al inventario de producto en proceso porque precisamente pertenecen a esa conformación del inventario que posteriormente se va a vender. Veamos en detalle cómo quedaría el registro de nómina a nivel general. Tenemos el flujo de efectivo que al final representa una salida en las actividades de operación de 12.503.945. Y en los activos vemos que hay un inventario de producto en proceso que se va acumulando vía esos costos, como sabemos, que son de producción. En azul encuentran detallado de dónde provienen, aunque en realidad esas no serían cuenta del activo, las dejo presentes para que las puedan ver y saber de dónde salió esa cantidad. Tenemos la consolidación total del activo que se redujo de un periodo al otro en 4.886.151 pesos. Veamos qué ocurre en el pasivo. En nuestros pasivos tenemos los pasivos corrientes, que son cuentas certeras, y las provisiones, que como ya dijimos son estimaciones. Además, el patrimonio se ve afectado porque en este momento solo tenemos gastos, dado que aún no se ha vendido, y los gastos totales operacionales producto de la nómina son 11.207.740, que corresponde, y como dije anteriormente, a gastos operacionales y que significarían una reducción patrimonial porque en este periodo aún no estamos vendiendo. Entonces, con esto acabo el video. Les doy las gracias por estar atentos. Y este tema pues es muy interesante, toca seguir practicándolo. Y además les dejo el archivo para que vean con exactitud cómo se consolidaron estos valores y puedan revisar y seguir estudiando. Nos vemos pronto.